Bueno, recién cuando hablábamos con Osvaldo Giordano, nos decía él que bueno, en el corto plazo da la impresión que las medidas han tenido una aceptación bastante razonable en el mercado, no ha habido ningún salto brusco del tipo de cambio o problemas de esa naturaleza. Y le preguntábamos qué efectos podía tener estas decisiones que adopta el presidente Trump y que han desatado una especie de guerra comercial por los aranceles. Y él decía que esto genera una disrupción en la economía global, un problema, pero que quizás Argentina puede tener alguna oportunidad. Entonces, me gustaría hoy, que estamos más tranquilos, de que da la impresión que no tenemos saltos importantes ni en los precios ni en el tipo de cambio, me gustaría hacer una reflexión sobre esto. ¿Qué tan importante puede ser la decisión que toma Trump para la economía global, pero para la Argentina particularmente? Miren, en realidad hay dos cuestiones. La primera, uno no sabe cómo va a decidir finalmente Trump, eso es evidente porque ha tomado decisiones y luego ha vuelto para atrás, pero a su vez esas decisiones afectan a la economía global, todavía no se sabe exactamente en qué magnitud. Por estos días está haciéndose la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y han dado a conocer su proyección que dicen que las medidas de Trump van a generar una desaceleración de la economía. Nosotros dijimos hace unos programas que las decisiones de poner aranceles van a terminar afectando el volumen del comercio internacional y van a llevar a un menor crecimiento internacional. Fíjense en lo siguiente. En realidad, mientras menos comercio mundial hay, en realidad hay menos posibilidades de crecimiento de la riqueza. Yo suelo siempre recordar que la crisis del 30, quizás una de las crisis más grandes del capitalismo en el siglo pasado, cuando se desató la crisis, cayó el volumen del comercio mundial de una manera tal que cuando uno toma el último año anterior a la Segunda Guerra, es decir, el año 1938, y lo compara con una década antes, es decir, antes que estallara la crisis, resulta que el comercio todavía no se había recuperado de la situación que tenía antes del comercio. Entonces, es un problema. Si Estados Unidos tiene un proceso de desaceleración económica, bueno, eso va a impactar en el mundo. ¿Y saben por qué va a impactar en el mundo? Va a impactar en el mundo básicamente y fundamentalmente porque Estados Unidos es la economía más grande del planeta. Yo le voy a pedir ahora al director que pongamos una primera imagen para ver cómo está Argentina. Fíjense, el efecto directo que podría tener sobre Argentina, sobre nuestras exportaciones, claramente, tal como hablábamos con Osvaldo Giordano, no tiene mucha importancia. Entre enero y marzo de este año, Argentina le exportó a Estados Unidos 1.500 millones de dólares e importó de Estados Unidos una cantidad similar, 1.523. Fíjense, sobre el total de las exportaciones argentinas, lo que le hemos exportado a Estados Unidos es solamente un poquito más del 8%. Entonces, el primer efecto uno diría, bueno, no va a tener ningún impacto, pero permítanme que demos un paso más en el análisis. Puede no tener un impacto directo. Ahora, ¿qué otro impacto puede tener? En el siguiente gráfico vamos a ver cómo varió el Producto Bruto. La línea roja es el Producto Bruto de los Estados Unidos y la línea azul es el Producto Bruto del mundo. Fíjense ustedes que la importancia de la economía de Estados Unidos es tal, es un cuarto del Producto Bruto Internacional, Producto Bruto Global, que los picos de caídas, acá tenemos, por ejemplo, en esta caída, esta es la caída de la crisis de los derivados financieros del 2008-2009, acá tenemos esta otra caída, esta es la caída de la pandemia, y fíjense que se copia prácticamente la línea. ¿Qué quiere decir? Que si Estados Unidos entra en un proceso recesivo, al mundo no le puede ir tan bien. Es altamente probable que si la tasa de crecimiento de Estados Unidos caiga la del mundo. Ahora, ¿cómo es con la Argentina? Y el gráfico siguiente nos va a mostrar nítidamente eso. Miren, esta es la línea azul que recién veíamos, que es cómo evoluciona el mundo. Y fíjense Argentina, que cuando en el mundo cae mucho más la economía argentina. Mira, ahí están las principales crisis que tuvimos. La crisis del 89, el Producto Bruto Interno de Argentina cayó 7%. La crisis del fin de la convertibilidad, el 2001, el Producto Bruto cayó 10%. Acá tenemos la crisis de los derivados financieros. Fíjense que cuando la crisis de los derivados financieros
Yo siempre recuerdo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, como nosotros estamos aislados, en realidad no vamos a tener mucho problema con esta crisis, que fue la crisis de las hipotecas subprime de los Estados Unidos. Sin embargo, tuvimos una caída del Producto Interno Bruto significativa. Y esta es la última, la caída de casi el 10% que nos trajo la pandemia. Entonces, para redondear la idea, digo, de manera directa, es cierto que como tenemos exportaciones que son apenas el 8%, entonces es evidente que no nos va a impactar tanto. Ahora, de manera indirecta, y más allá de las oportunidades que puedan aparecer y que nos señalaba adecuadamente Osvaldo Giordano, lo que está claro es que si la economía americana, la economía de Estados Unidos entra en un proceso recesivo, ni qué hablar si llega a tener una estanflación, el mundo la va a padecer. Y cuando el mundo padece una crisis, Argentina se contagia más bruscamente, porque nuestros cambios son mucho mayores. Incluso después de una crisis solemos crecer más que lo que crece el promedio del mundo. El último informe del fondo, el outlook del fondo que se ha dado a conocer ayer, en realidad dice que Estados Unidos va a crecer menos. Entonces nosotros tenemos que pensar que la proyección aquella de que Argentina va a crecer en 2025 el 5,5% es demasiado optimista. Esperemos que la perturbación de la economía global no sea tan grave que haga entrar al mundo todo en un proceso recesivo, porque en ese caso, en Argentina, al gobierno se le va a complicar más. Seguramente por estas horas el ministro Caputo debe haber viajado a la reunión del Fondo Monetario Internacional y estará indagando sobre cuáles son las estimaciones del futuro cercano. Tiene mucho trabajo por delante y Argentina tiene una situación singularmente compleja si es que el mundo entra en un proceso recesivo.